Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuidado del Alma. En esta ocasión vamos a hablar de la metáfora el viaje del alma, una metáfora empleada para describir el proceso que el alma hace con el fin de realizar plenamente su destino y, por qué no, alcanzar su madurez y dar el fruto correspondiente. En el mundo de la mitología griega se considera que cuando nacemos nosotros somos ciegos. Y la razón para llegar a esta consideración es la siguiente. El conocimiento para el mundo griego es lo que ilumina al alma humana. Por lo tanto, cuando nosotros nacemos ignorando. Entonces, si el conocimiento nos da la luz, la ignorancia es sinónimo de ceguera, de oscuridad. Como en el momento de nacimiento ninguno de nosotros nace con conciencia de sí y conciencia de la realidad, en los términos en que hoy nosotros entendemos este término de conciencia, entonces el alma es ciega. Y a medida que va creciendo va tomando conciencia de sí, del destino al que ha sido llamada, de la meta final de la vida, y eso es lo que se va a considerar, ese proceso de crecimiento hasta llegar a la iluminación, al destino final, es lo que vamos a llamar el viaje del alma. Entonces, podemos decir perfectamente que una de las necesidades más profundas que tiene el alma es la de encontrar la luz. Y el objetivo de la vida espiritual es precisamente ofrecerle al alma un camino, un método para que esa iluminación sea posible. En ese sentido, para complementar la idea siguiente, voy a traer a colación una historia que escuché hace algunos años y que hoy considero pertinente. Dicen que las tortugas, cuando nacen, se dirigen al mar y lo hacen guiadas por la luz de la luna llena. En la medida que las vías cercanas a las playas fueron llenándose de luces artificiales, se empezó a ver que en las vías había cada vez más tortugas muertas. Las personas encargadas de averiguar qué estaba sucediendo pudieron comprobar lo siguiente. Cuando las tortugas nacen, lo hacen de noche, en día de luna llena. La luz de la luna les sirve para orientarse hacia el mar. La primera tarea que la tortuguita tiene es alcanzar el mar, por dos razones. Por una, para liberarse de los depredadores que están atentos al momento de su nacimiento, y la segunda, para poder aprender a nadar. Pues bien, se fue descubriendo que la causa por la que muchas tortuguitas encontraban la muerte en la dirección contraria al mar, o sea, dirigiéndose hacia la autopista, obedecía de que al nacer las luces de neón de las lámparas resplandecían con tal fuerza que las tortuguitas creían que estaban siendo guiadas por la luz de la luna hacia el mar, cuando en realidad lo que estaban haciendo era encontrar la muerte. Todo esto lo traigo a colación para advertir que no todo lo que nos ofrece luz nos conduce necesariamente a la vida. No todo el que se nos presenta como iluminado necesariamente es iluminado, y menos aún nos está ayudando a alcanzar la vida.
La vida verdadera se encuentra cuando nos dirigimos hacia el mar. Al mar representa el infinito y ese mar es profundo. Entonces, el viaje del alma es hacia las profundidades de lo infinito. Allí es donde el alma entonces se comprende a sí misma y comprende la razón de ser de su existencia. En esta reflexión vamos entonces a hablar de 4 puntos fundamentales. El primero de ellos nos va a llevar a la comprensión de por qué el alma vive inquieta y en algunos momentos bajo la angustia y la ansiedad. Un segundo punto va a ser la función del sufrimiento. El tercer punto, como antes de emprender el viaje, es necesario que el alma se purifique. El cuarto punto nos va a llevar a entender el lenguaje del alma y finalmente vamos a poder hacer la conclusión de lo que es este nuevo capítulo de cuidado del alma. Comenzamos entonces desarrollando el primero de los 5 puntos que tenemos trazados como meta en este video. La búsqueda del alma recibe muchos nombres. Voy a mencionar solamente 3 de ellos. El primero, el viaje heroico. Con esta expresión se quiere señalar 2 momentos en la vida del alma. El primer momento es el alma cree que ella tiene que conquistar el mundo hacia afuera. Entonces es ahí donde vemos al alma queriendo salvar a los padres, queriendo salvar al sistema familiar, queriendo conquistar el mundo, queriendo emprender grandes tareas y grandes batallas en favor de la transformación de la humanidad y de su salvación. El segundo momento es aquel donde el alma comprende que ese mundo que debe conquistar es el mundo interno y que la verdadera heroicidad se ejerce cuando yo logro el señorío sobre el mundo interior. Después, la otra metáfora se llama la peregrinación sagrada. Y con esta metáfora se nos quiere invitar a reflexionar, a comprender, cómo el alma en algún momento siente la llamada para ir más allá de lo que comprende, de lo que siente, de lo que logra captar sobre la vida, para ir hacia lo trascendente, hacia el misterio, hacia la totalidad. Entonces, en ese sentido, el alma es el peregrino. Entonces, el alma es la que emprende el camino y lo emprende hacia el santuario, hacia el lugar sagrado. Ese lugar sagrado no es otro que el interior de cada uno de nosotros. En ese sentido, la metáfora nos dice, nosotros somos el caminante, somos el camino y también somos la meta. Cuando logramos llegar a ese contacto con nuestro ser profundo, ahí podemos comprender la fuerza, la presencia y la grandeza del misterio que nos habita. Y la última metáfora es la del Santo Grial. Ella es la que ha dado origen a todas
las leyendas sobre el rey Arturo, sobre Merlín, y tiene como fundamento lo siguiente. El Santo Grial, dice la leyenda, es el cáliz donde Cristo bebió en la última cena y por lo tanto es el símbolo de lo sagrado que hay en nosotros. Entonces, encontrar el Santo Grial es encontrar el núcleo divino de nuestra existencia. Lógicamente se le pueden dar muchas otras interpretaciones a este tema del Santo Grial, pero yo me voy a tener a esta definición porque es la que corresponde a la intención del discurso que estamos haciendo sobre el cuidado del alma. Al final, sea la metáfora que empleemos, la imagen que logremos construir acerca del proceso del alma, pues todo se va a resumir en que la tarea fundamental del alma es encontrar la identidad profunda, el destino, la misión, el propósito de vida. Entonces, ninguno de nosotros está en esta existencia terrena ni por accidente y mucho menos aún gratuitamente. Nuestra vida tiene un propósito y ese propósito lo conoce muy bien el alma, que desde que nacemos ella lleva inscrita como una impronta el anhelo de totalidad y de plenitud. Mientras el alma ignora cuál es su destino, podemos llegar a decir que va a ciegas. Y esa ceguera es una causa de dolor profundo en el alma. Algunos mitos que nosotros podemos encontrar y que hacen referencia al desarrollo, al crecimiento, a la madurez del alma, nos van a decir que el sufrimiento acompaña el viaje del alma mientras viaja desde formas obsoletas de la existencia hacia nuevos estadios de conciencia. Entonces, el sufrimiento que nosotros albergamos en nuestra vida y que a veces, o siempre, pero prefiero decir a veces, termina marcando, poniéndole un sello a nuestra personalidad, no es otra cosa que esa necesidad de ser conscientes de quiénes somos y de cuál es la esencia profunda de ese ser. Cuando el alma viaja, dijimos, hay que hacer un camino. Ese camino es el de la superación de sí mismo, el dominio de las pasiones, sanar al alma de las heridas que el camino mismo le produce, entre otras cosas, liberarse de creencias, liberarse de complejos. Mientras ese es el camino que ella tiene que hacer, pero solo ella lo puede hacer, nadie más lo puede hacer por ella. Y finalmente, la meta de ese viaje es la conciencia de lo eterno, la conciencia de totalidad, y es la unión, la conciencia de unión con el todo. Así pues que lo que el alma anhela, lo que el alma busca y aquello por lo que el alma sufre, no es otra cosa que la eternidad, el infinito. ¿Y por qué lo anhela y por qué lo persigue y por qué sufre el alma por lo infinito? Porque ahí es donde ella pertenece.
El alma no pertenece al mundo de la Tierra. Dice un físico cuántico que aquellos que piensan que al morir volvemos de nuevo a esta tierra y nos metemos en un ciclo indeterminado de reencarnaciones, están creyendo que el alma pertenece a la tierra y por eso ella debe volver una y otra vez a la tierra, ¿cierto? Y se ignoran que el alma no es de esta tierra. El alma, dice este físico, es la energía trasciende lo terreno y entonces el alma pertenece a lo que trasciende lo terreno. Por eso el alma siempre está en viaje hacia lo eterno. Y lo eterno, va a decir este físico, es opuesto a lo terreno, a lo finito y a lo limitado que es esta existencia física. En ese viaje hacia lo eterno, el alma necesariamente tiene que hacer un pasaje y es a través de la muerte. Entonces, la muerte es la evolución del alma hacia la trascendencia. Del mismo modo que el niño para nacer, en términos, digamos, de la llamada normalidad, para poder nacer el niño tiene que atravesar el canal vaginal de su madre. Y esta experiencia, esta travesía, dicen los expertos, es vivida por el niño como una muerte y una incertidumbre. Él no conoce lo que está más allá. Así que la muerte, a semejanza del parto, es el estrecho por donde nosotros pasamos obligatoriamente para entrar en la eternidad, en esa vida que solo el alma conoce porque viene de allá y que nosotros desconocemos porque finalmente nuestra existencia física es una existencia que aun siendo terrena, necesita hacer un proceso para poderse abrir al infinito, a lo trascendente, a lo eterno. En muchas ocasiones, entonces nosotros nos quedamos atrapados en la visión limitada de la vida, de lo que somos nosotros, de lo que son los otros, de lo que es el universo y lógicamente de lo que es esa fuerza que nos abarca, nos cobija a todos y ante la cual somos iguales porque todos somos amados incondicionalmente por esa fuerza. Nos va a decir la psicología orientada en las reflexiones de Carl Gustav Jung, en sus conocimientos, que cuando la psique necesita evolucionar, tiene que dar un paso hacia la integración de la sombra. En el capítulo anterior decíamos que en la mitología griega el alma era una sombra y que cuando moríamos esa sombra salía de nosotros y viajaba al mundo inferior, al mundo del Hades, al mundo de la muerte, porque allá residía todo lo que nosotros habíamos rechazado. Pues bien, dentro de la psicología de Carl Gustav Jung, la sombra corresponde a todos los aspectos de nuestra personalidad que en función de la aprobación y de la aceptación de los demás, nosotros hemos rechazado
porque los consideramos un obstáculo para poder vivir plenamente los vínculos. Entonces, según esta teoría, según este discurso, el viaje hacia la totalidad, el descubrimiento de que hay algo que nos abarca, a lo que pertenecemos y cuya voz resuena dentro de nosotros, invitándonos a ir hacia él, se conoce como el momento iniciático. Por momento iniciático vamos a entender ese momento donde el ser humano, el que ha estado conquistando la tierra, el que ha estado liberando a las damas de los dragones, el que ha estado mostrándose invencible por todas las conquistas que ha logrado, se da cuenta que ha estado detrás de las quimeras, ha estado luchando por algo que, aunque lo tiene y le da un cierto regocijo, no es lo que le da la verdadera y auténtica plenitud. Entonces ese momento es el momento iniciático y es el momento en el que el héroe decide empezar a dejar atrás todo para irse hacia la totalidad. Y el héroe sabe que en el momento en que emprende el viaje, se va a encontrar con todos los aspectos rechazados de su ser. Va a experimentar el descenso al infierno, es decir, tiene que asumir, reconocer e integrar el sufrimiento en su vida y se va a ver confrontado con las fuerzas de la oscuridad. Con eso pues damos por finalizado el primer punto que nos abre la puerta al segundo punto, que es la función del sufrimiento a la hora de emprender el viaje hacia la conquista de lo eterno. Y entonces decíamos que cuando el héroe emprende el camino hacia la totalidad, en el camino se va a encontrar con la sombra, se va a encontrar con el dolor, con el sufrimiento y con las fuerzas de la oscuridad. Bien, si algo nos ha dejado bien claro el budismo, es que el sufrimiento es la lucha y la resistencia que se libra en el interior del ser humano en contra del destino. Y vamos a entender acá el destino como el ser auténtico. Yo encuentro mi destino en el momento en que logro tomar conciencia de quién soy yo realmente. Y para lograrlo, pues lógicamente o necesariamente tengo que dejar atrás las opiniones de los demás, las creencias que los demás me han infundido e infundado y las lealtades con el sistema familiar y con las herencias de los antepasados. Entonces, emprender el camino hacia la totalidad nos produce internamente un gran sufrimiento porque para ir hacia lo que queremos debemos desprendernos de todo aquello que para vivir y crecer durante un periodo de vida hemos tenido que aceptar y llevar como si fuera nuestro. En ese sentido, utilizando una metáfora, podemos decir que sufrimos porque nos estamos haciendo cargo del destino de otro. Y dejamos de sufrir
cuando nos despojamos de ese afán de vivir la vida de otros y asumimos nuestra propia vida como el reto fundamental que nosotros tenemos que vivir y en el que tenemos que triunfar. Otra causa de sufrimiento, según nos lo va a enseñar el budismo, van a ser los deseos. Cuando el ser humano no logra moderar los deseos, se convierte en esclavo de ellos y termina creyendo que la satisfacción de estos deseos es la verdadera meta de la vida y de la existencia, llevando pues de esta manera una vida equivocada, errónea y errática. Aquí entonces señalemos que el alma, ante todo, está invitada a ser dueña de sí misma, a vivir y realizar su destino y a dejar lo que otros le han dicho que tiene que llegar a ser. Voy a citar dos autores que nos van a dar unas pistas bastante interesantes sobre lo que es el sufrimiento interno el sufrimiento interno que tenemos cuando reconocemos que llevamos una vida no conforme a nuestros anhelos más profundos, sino conforme a las expectativas de los demás. Y dice Joan Garriga, cuando la vida nos frustra, duele o simplemente no nos complace, a veces se caen ciertas pretensiones y se abre una puerta al alma grande o al ser superior, donde estamos más vacíos de nosotros, pero viviendo desde lo esencial. Y el otro autor al que hago referencia es Jeff Foster. Jeff Foster, en uno de los libros sobre la unidad, comienza diciendo que su camino espiritual tuvo como punto de partida el sufrimiento. Nos va a decir Jeff Foster, el despertar es la realización de que nada ni nadie puede hacerte sufrir. El dolor aquí es inevitable, pero el sufrimiento, definido como la resistencia de este momento a sentir dolor, es opcional y en gran medida innecesario. Hay un punto medio donde no negamos nuestro sufrimiento ni nos hacemos esclavos de él, sino que nos conocemos a nosotros mismos como la presencia, como ese centro en paz en medio de la tormenta, ese punto en el que el sufrimiento no puede arraigarse. El sufrimiento se define como la resistencia del momento presente a la manera como son las cosas. El sufrimiento es evitar la vida misma, el intento de cerrarnos a la experiencia presente, el rechazo a permitir que todas las poderosas energías se muevan a través de nosotros en un momento dado. El sufrimiento es retraernos de Dios, el olvido de lo que somos como el inmenso espacio que permite los pensamientos, las sensaciones, los sentimientos, a medida que surgen y se disuelven como olas en un vasto océano. Todo sufrimiento contiene una invitación más profunda. Entonces, ser capacidad para este momento, en lugar de ser cautivo de él. Incluso si la libertad externa parece inalcanzable en este momento, incluso si la paz parece lejana,
Conoce tu libertad interior. Recuerda, incluso si no puedes controlar el mundo externo, siempre puedes volverte hacia tu experiencia encarnada inmediata, respirar, sentir tus pies en el suelo y abrazar lo que es momento a momento. Puedes mirar tu loca mente que chacharea las sensaciones incómodas de tu cuerpo, cada sonido, cada sabor, cada olor, incluso la resistencia que sientes ahora mismo, incluso la ira o el dolor o la vergüenza. Tú puedes ser el espacio para todo ello, el amor que cobija el mundo entero, el corazón abierto, compasivo de meditación. Entonces, según lo que nos acaba de regalar en este texto de Foster, el sufrimiento nos transforma. A través del sufrimiento podemos llegar a escuchar la voz de la vida que nos invita a salir de nosotros mismos para ir hacia algo más grande, algo que está por encima de nosotros y que por esa misma razón mira, comprende y actúa la vida de otra manera. En el tercer punto, hacemos referencia a la necesidad que el alma tiene de purificarse para poder emprender el viaje al que la vida la llama y para poder acceder al santuario, al espacio donde el misterio habita, allí donde ese anhelo de plenitud se satisface. Y entonces empiezo citando a un querido autor que se llama San Juan de la Cruz, que nos dice, para ir al todo, el alma debe emprender el camino de la nada. Entonces, no, para ir al todo, necesitamos recorrer el camino del desapego. El desapego es la capacidad, en primer lugar, de dejar atrás lo que nos hiere, nos desalienta, nos limita. Por otro lado, el desapego es conquistar la libertad del corazón. Podemos tenerlo todo, todo nos puede pertenecer, pero en el desapego nosotros no le pertenecemos a las cosas que tenemos, sino que solo nos pertenecemos a nosotros mismos. Y entonces, cuando yo soy consciente de que al único a quien me pertenezco es a mí mismo, puedo vivir y transformar la relación con las cosas para hacerlo de otra manera, para hacerlo diferente. Entonces las cosas están a mi servicio, no estoy yo al servicio de ellas. Y cuando logro darle la vuelta, cuando logro vivir esa ecuación de esa manera, entonces conquisto la libertad interior. El desapego es el camino hacia la libertad interior. Los grandes maestros de espiritualidad, voy a citar al más conocido de ellos, Ignacio de Loyola, nos va a decir que para conocer la voluntad de Dios va a ser necesario poner orden en nuestros afectos. Él lo dice con esta claridad. En la antigüedad, mucho tiempo antes de él, ya la espiritualidad y la teología cristiana nos venían hablando de la necesidad de conocer las pasiones, de saber cuáles de esas son ordenadas y cuáles son desordenadas.
Santo Tomás ya nos había hablado de las pasiones como aquellos afectos desordenados que en lugar de conducirnos hacia la plenitud, nos atrapan y nos dejan encerrados en nosotros mismos. En la teología cristiana se llaman los pecados capitales. En cambio, los afectos, cuando están ordenados, cuando contribuyen a la relación con el todo, se van a llamar virtudes. Entonces, aquí vamos a tener una distinción supremamente importante para la vida espiritual, que es la siguiente. El desorden en los afectos nos aleja de la divinidad, del ser superior, de la fuerza que crea y recrea con su amor la existencia del universo y del hombre mismo o del ser humano mismo. En cambio, el orden nos permite ir hacia aquello que lo determina, el deseo de unidad con el todo, ser uno en nosotros, ser uno con el todo. Y entonces hablemos un poquito de lo que son los afectos ordenados que llamamos virtud. ¿Qué decimos cuando pronunciamos la palabra virtud? Y entonces me voy a ceñir a la definición estricta de la palabra virtud, una cualidad positiva que permite producir ciertos efectos. Y esos efectos van a estar vinculados a la fuerza, al valor, al poder de obrar, a la eficacia para conquistar metas, logros y sobre todo a la integridad del ánimo y a la consolidación de nuestra identidad. Entonces las virtudes se pueden reagrupar en tres grandes grupos. Y así tenemos que hay virtudes intelectuales vinculadas a la inteligencia, a la comprensión de todo lo que sucede. Tenemos virtudes morales, aquellas que están relacionadas con el bien, el buen obrar, la justicia, y van a haber virtudes espirituales o teológicas, que son las que nos van a permitir vivir con autenticidad la relación con Dios, con el ser superior o con la fuerza mayor. Vamos a decir algo más amplio de lo que van a ser estas virtudes. Entonces, la virtud intelectual nos va a mover o nos va a ayudar a desarrollar la capacidad de aprendizaje, nos va a permitir crecer en el diálogo, en la reflexión, nos va a mover hacia la búsqueda de la verdad y dentro de los límites nos va a ayudar a distinguir lo que era tan importante en la filosofía de Immanuel Kant, en qué consiste la razón teórica y la razón práctica. Por su parte, la virtud moral nos va a llevar a lo que nosotros llamamos el comportamiento ético. Ese comportamiento ético va a tener las siguientes características. En primer lugar, la justicia. Dar un buen trato al prójimo. Reconocerle lo que es debido.
segundo lugar, la fortaleza, la capacidad de resistirnos ante la posibilidad de inclinarnos al mal, de practicar el mal y de hacerle daño a los otros. Nos va a ayudar a actuar prudentemente, a tener juicios rectos sobre nosotros mismos, sobre los demás, sobre las cosas. Y finalmente, a la templanza, que es la capacidad de resistirnos a la atracción que el placer ejerce en nuestra vida. Por un lado, cuando la promesa del placer es una promesa desbordada, o a saber moderar nuestro deseo. No todo lo que nos apetece, nosotros tenemos que salir a conquistarlo y a tenerlo. Y no todo lo que no nos apetece, tenemos que alejarlo de la vida, condenarlo y llevarlo a la hoguera. Ahí es donde va a intervenir el buen juicio. Finalmente, están las virtudes teologales, que son aquellas por medio de las cuales el ser humano se une a Dios, lo busca, desea estar en comunión con Él, vivir lo que pertenece a esa vida de Dios, como es la bondad, la misericordia, la compasión, el amor incondicional, la entrega, la donación, etc. Nosotros entonces empezamos a manifestar la plenitud de la vida cuando nuestra existencia va dejando transparentar, traslucir cada vez más aquello que pertenece a la esencia misma de Dios. Bien. Para atender, en primer lugar, el llamado a la vida a ir hacia lo más sagrado de nosotros mismos, para poder comprender los pasos que el alma da en la dirección hacia su santuario, conviene que nosotros aprendamos a estar en sintonía con el lenguaje del alma, que es nuestro cuarto punto de reflexión. Entonces lo que vamos a decir es que el alma tiene muchas maneras de expresarse y nosotros vamos a privilegiar tres, que son la metáfora, el arte y el síntoma. Hablemos de cada una de ellas de manera un poco más detenida. Y arranquemos por la metáfora, de la cual podemos decir dos cosas. La primera, la experiencia interior, que puede llegar a ser un sueño, una emoción, un sentimiento, un complejo, se plasman en la obra artística. Entonces, una pintura, una obra literaria, una obra de arte, una composición musical, van a ser, entre otras, medios por los cuales el alma nos va a contar de lo que está viviendo, experimentando, gozando, sufriendo y buscando. La segunda cosa que podemos decir acerca de la metáfora es que las metáforas activan las imágenes mentales. Y entonces a través de la metáfora nosotros
podemos acceder a lo que es incomprensible, aquello que nosotros no podemos atrapar en nuestras manos, o aquello que podemos demostrar porque lo podemos no solo observar, sino medir, cuantificar y verificar. Entonces la metáfora nos habla de aquellas cosas que se escapan a la mera inteligencia y a las cuales se accede cuando inteligencia y corazón se unen en un mismo propósito. Bien, entonces ya decimos que con esto sintetizamos la metáfora, expresa nuestra realidad psíquica más profunda. Y esa realidad psíquica más profunda está definida y determinada por el anhelo de plenitud. Muy bien. La segunda cosa, o el segundo medio, el segundo lenguaje del alma, es el arte. Y aquí voy a hacer referencia a lo que Jung entiende como la función del arte. Para Jung, el arte es un lenguaje misterioso y simbólico a través del cual el alma nos habla. Es un lenguaje mágico que nace de la unión entre la cultura y el inconsciente, entre lo racional y lo lógico. Entonces, ¿qué es lo que hace el verdadero artista? Trae las voces del inconsciente y las plasma en su obra. Entonces, el artista, nos va a decir la psicología profunda, moldea con las herramientas de su conciencia las ideas y las imágenes que su inconsciente elabora y manifiesta, sus sueños apasionados, sus verdades internas y sus emociones indescriptibles. También podemos llegar a decir que en la obra de arte salen a la luz todas aquellas cosas que en el inconsciente generan conflicto en la vida del artista y que al ser puestas en obra, entonces reflejan también nuestras propias luchas interiores y aquellos sufrimientos que nosotros no nos atrevemos a expresar directamente a los demás. A través de una obra de arte yo puedo estar entrando en comunicación con aquello que yo no logro ni comprender ni expresar, y también a través del arte me puedo valer para contarle a los demás la realidad profunda de mi existencia. De ahí que no es grato que uno tenga cierta afinidad y gusto por determinadas obras, por determinados artistas. Y llegamos al último punto, ¿cierto? Que es el síntoma como expresión del alma. Entonces el sufrimiento nos revela aquello que provoca sufrimiento en el alma, aquello que el alma no logra alcanzar y que al no alcanzarlo deja en ella la herida de la insatisfacción y el dolor del fracaso por lo que no se tiene. Ese dolor del fracaso por lo que no se tiene es lo que nosotros vamos a llamar el vacío. Todo vacío
Algunos van a decir que tiene que ver con una relación con la madre o con el padre. Y yo voy a ir más allá. Todo vacío es un anhelo de trascendencia. Por eso muchas veces algunas personas a través de las compulsiones y de las adicciones, lo que en realidad están intentando calmar es su hambre, su anhelo, su sed de plenitud, su imagen interna de sentirse unida más allá de esta realidad con aquella fuerza que lo abarca todo. Entonces, en este sentido, yo puedo coger y utilizar los síntomas para preguntarme qué sentimientos, qué sucesos, qué pensamientos y qué fantasías están sustentando al síntoma. Y puedo, a través del síntoma, ver la intención positiva de ese sufrimiento. La intención positiva de ese sufrimiento. Así pues que depresión, ansiedad, angustia, también pueden ser vistos desde el alma como el sufrimiento. En primer lugar, depresión, de darme cuenta de que por mucho que me esfuerzo en alcanzar la comunión con la divinidad, sigo siendo yo y sigo teniendo mis propias contradicciones, mis propias oscuridades, mis propias miserias humanas. En este sentido, la depresión es un rechazo de lo que es. Y suele surgir cuando yo tomo conciencia de que las cosas no se están dando como yo las planeé, como yo las definí, como yo establecí que tenían que ser. Por el otro lado, la ansiedad es un deseo de huir. Y entonces, ¿de qué quiero yo huir? Y la respuesta es, quiero huir de aquello que me revela la grandeza del ser. Ustedes verán que muchas personas, cuando entran en un estado depresivo, utilizan la depresión para desvalorizarse y para agredirse a sí mismos. Y ese impulso solo puede venir de un alma que siente temor de su propia grandeza. Y finalmente la angustia, ¿cierto? Que nos cierra el camino y que nos hace ver que las posibilidades cada día se vuelven más pocas, es el producto de un alma, que en lugar de concentrarse sobre sí misma, en lugar de darse a sí misma lo que necesita para estar en paz, y en tranquilidad y en armonía, espera que sean otros los que se lo otorguen, que sean otros los que la cuiden, que sean otros los que hagan el camino que le corresponde hacer a ella. Digamos pues entonces de esta manera, muy sintética, al final de esta comprensión de la metáfora del viaje como la expresión de la necesidad profunda que hay en el alma de unidad con el todo y de una relación amorosa con la fuerza que nos abarca
a todos y ante la cual todos somos amados, aceptados, acogidos, sustentados. Muchas gracias